Buenos días, jóvenes y señoritas de la Universidad Rural de Guatemala. Sean ustedes bienvenidos nuevamente a su curso de Fundamentos de Economía. El código del curso es SH001. Nos encontramos en la semana número 4. Previo 2 semanas a la evaluación, el tema que veremos el día de hoy es proceso económico. El correo del curso, perdón, es sh001@urural.edu.gt. Pues también tenemos nuestro grupo de Telegram, el cual adjuntamos acá por si ustedes desean unirse para poderles brindar algún tipo de apoyo, documentación, cualquier duda respecto a la clase. Temas administrativos, como hemos platicado en otras oportunidades, deben de hacerlo directo a su sede. Mi nombre es Carlos García, soy licenciado en Informática y Administración de las Telecomunicaciones y vamos a empezar el día de hoy. Objetivo de la clase: que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala pueda desarrollar los conocimientos sobre el proceso económico con el fin de permitir el aprendizaje profundo de cada uno de los temas relacionados. Les recuerdo, jóvenes y señoritas, que tenemos un delay de 10 segundos, ¿verdad? Entre cada una de las diapositivas, por lo cual, eh, pues deben de tomarlo ustedes en cuenta. Al igual que en todas las semanas previas, pues esta semana no es la excepción y tenemos nuestro repaso de la semana, en el cual pues veremos nosotros preguntas y respuestas de lo que hemos visto durante las semanas previas. La pregunta número 1 es: según Maslow, ¿cuál es la necesidad que se encuentra en la cúspide de la pirámide? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podría ser necesidad, actividad económica, PIB, PIB per cápita, balanza de pagos, nivel de desempleo, infraestructura, necesidades económicas y no económicas, necesidades de autoestima, necesidades de autorrealización o necesidades de seguridad? ¿Qué es lo que piensan ustedes, jóvenes y señoritas? Muy bien, la respuesta es necesidad de autorrealización. Pasemos a la siguiente pregunta. Actividad encaminada a la producción de bienes y servicios. ¿Cuál creen ustedes que será? Muy bien, actividad económica. Continuando, sensación de carencia de algo. Recuerdan que platicamos de esto la semana pasada, cuando las personas tienen esa sensación de que les hace falta algo, que todavía eh, pues andan buscando algo. Muy bien, necesidad. Pasemos a la siguiente. Estudia comportamiento económico de los agentes individuales como consumidores, empresas y trabajadores. Excelente. PIB, PIB per cápita, balanza de pagos y nivel de desempleo. Esa es la respuesta correcta, jóvenes y señoritas. La siguiente suele referirse al acervo físico y material con el que cuenta un país o sociedad para el desarrollo de sus actividades productivas. ¿Cuál será? Excelente. Infraestructura. Continuemos. Los grandes sistemas de la economía
Tenemos economía autoritaria, capitalismo y socialismo, economía de mercado, qué, cómo, para quién producir, capitalista, socialista y mixta entre las respuestas. ¿Cuál creen ustedes que será? Excelente. Capitalismo y socialismo. Muy bien. Veamos la siguiente. En este tipo de economía, el precio lo fija el gobierno y este toma las decisiones para manejar la economía del país. Muy bien, economía autoritaria. Siguiente. En esta economía las decisiones son tomadas por los ciudadanos. Es más democrático. ¿Será que es capitalista, socialista o mixta? Economía de mercado que como quién. ¿Qué piensan ustedes? Muy bien, excelente. Es economía de mercado. Felicitaciones, jóvenes. Continuemos con la siguiente pregunta. Son los problemas económicos fundamentales. Esa está bien fácil. Excelente. ¿Qué, cómo, para quién producir? Y por último tenemos los tipos de sistema económicos, que es capitalista, socialista y mixta. Excelente, jóvenes. Proceso económico. Es muy frecuente que el término proceso económico aparezca en diferentes ámbitos como gestión de procesos, mejora de procesos, automatización de procesos. La palabra procesos lleva a muchos a pensar solo en entornos industriales, pero también existen procesos en empresas de servicio. Entonces, preguntémonos, ¿qué es realmente el proceso? ¿En qué consiste? ¿Hay procesos en mi empresa? Si nos vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, podemos ver que un proceso es el conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. O dicho con otras palabras, un proceso es una sucesión de tareas que tienen como origen unas entradas y como fin unas salidas. El objetivo del proceso es aportar valor en cada etapa. Pero pensemos, ¿valor a quién? Muy fácil, valor para el cliente, para nuestro cliente. Si tenemos un proceso que no añade valor, debemos eliminarlo siempre y cuando sea posible. Ejemplo, en una empresa individual de un proceso, eh, vamos a suponer que tenemos un tronco de madera, esa sería nuestra entrada. Lo vamos a trocear y cortar, esas serían las tareas, para transformarlo en una mesa, que al final sería la salida. Los residuos que se generan en el proceso, el acerrín, el resto de madera, componentes defectuosos, etcétera, se consideran también salidas. Ahora veamos un ejemplo de una empresa de servicios. Por ejemplo, en el proceso es una solicitud de oferta para reservar una habitación de un hotel. Esa sería la entrada. Hacemos un registro de datos, o sea, llenar la ficha, ¿verdad? Donde colocamos la fecha, la ciudad, el hotel, etcétera, para hacer la comprobación de disponibilidad y se genera una oferta, que en este caso serían las tareas, que se lanza al cliente, que en este momento sería la salida. Si éste la acepta, se activa el proceso de reserva, transformando la oferta en una entrada y obteniendo como salida la reserva efectiva de la habitación.
Ahora que ya tenemos el concepto de proceso, eso es bien importante, veamos qué es un proceso económico. Podemos decir entonces que es un conjunto de actividades permanentes y continuas que realizan las personas para generar bienes o servicios y de esta manera satisfacer necesidades de la sociedad. Por tanto, el proceso económico nos permite utilizar todo aquel conjunto de acciones las cuales se realizan para generar e intercambiar los medios que van a hacer falta para satisfacer las necesidades de la sociedad. Estos medios pueden ser tangibles o no. Los no tangibles obviamente son los servicios. En este sentido, todas las personas se convierten en agentes económicos, asumiendo diferentes roles dentro del mercado, pues asumen diversos roles como platicamos, como productores, distribuidores, vendedores y compradores. Si lo vemos desde el punto de vista de un productor o de un consumidor, estos roles cumplen funciones diferentes, pero no excluyentes dentro de este proceso económico que se está llevando, ya que un productor puede comprar bienes para su consumo o utilizarlos como materias primas para la producción en cada una de las etapas o fases del proceso económico. Intervienen en estos procesos eh, elementos importantes que tendrán relación con el proceso, como el dinero o moneda de intercambio, el capital, que está constituido por todos los bienes que poseo en la empresa, ¿verdad? Si hablamos del mercado, donde las personas se reúnen para el intercambio de los bienes o servicios. El consumo es la etapa final donde yo disfruto los productos. En el caso de los precios es el valor que yo estoy dispuesto a pagar u ofertar. Y la oferta es igual a las empresas que están dispuestas a vender los productos. La demanda sería igual a las personas o clientes que van a adquirir los productos. El proceso económico es un hecho cotidiano y consta que se produce a pequeña y gran escala en todas las sociedades del mundo. Esto independientemente del nivel de desarrollo que posea un país. Entonces, en las etapas del proceso económico, en primer lugar, figura la producción. Esta es la fase donde los bienes y servicios son generados, ideados, elaborados y transformados. Se trata de que se aplique la fuerza humana también como de maquinaria para poder transformar todos aquellos recursos materiales que van a beneficiar a un cierto número o grado de personas. La producción constituye la base de la economía. Si no existe producción, no existe algo para intercambiar. Entonces, obviamente desaparece ese proceso, ¿verdad? Las demás fases no producen, obviamente, pero sí tienen una estrecha relación con el proceso. Entonces, de producción que hemos estado mencionando. Pregunta de examen. ¿De qué fase dependen los factores de producción? Hemos estado platicando, pues tenemos nuestros factores productivos,
que son los que hacen posible la producción. Estos pasan a la empresa o a la unidad encargada de producirlos, los cuales al final pues generan bienes y servicios para el posterior intercambio. Cuando nos referimos a los factores de producción, son todos aquellos insumos que se necesitan para crear bienes o servicios y destinarlos a una población. El trabajo es el esfuerzo que una persona realiza para la elaboración o el uso de herramientas con el objetivo principal de producir un bien o un servicio. A través de la utilización de la mano de obra se da una retribución que hoy en día le conocemos como salario. Por lo tanto, debemos conocer todos los skills o habilidades que tienen las personas para poderlos integrar dentro de los procesos. La tierra, por su parte, es necesaria e importante para poder extraer los recursos naturales. Acá es donde se adquiere toda la materia prima para la producción. Dentro de la tierra se pueden asignar los diferentes recursos. Por ejemplo, la tierra para poder cultivar productos, la tierra para arrendar un bien o un inmueble para la empresa. En cambio, el capital no es más que recibir todos aquellos recursos monetarios o no, es decir, ya sea dinero o bienes inmuebles que están destinados para impulsar la producción, para adquirir todos los recursos para la misma. En caso de la tecnología, este es un factor muy importante donde el empresario debe de entender cómo incorporar dentro de la organización la misma y poder sistematizar la producción e eficientizar los procesos. Recordemos en nuestras primeras semanas donde vimos este tema de la tecnología en el cual pues teníamos siempre el ejemplo de una fábrica de vehículos que está automatizada, ¿verdad? Digamos, es mucho más eficiente y más efectiva que una fábrica en la cual el ser humano es la que está haciendo la construcción de los vehículos. Las máquinas pueden trabajar 24/7, el hombre no. Las máquinas pueden producir en serie de una forma más exacta y con menos factor de error. El hombre pues tiene un factor de error, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta esta tecnología, porque en cada uno de los procesos pues es inherente a que sea una mejora. Veámoslo, las empresas que tienen una app versus las empresas que no tienen una app para hacer la compra de los bienes, ¿verdad? Aquellos que tienen una app, pues las personas tienen a su alcance esta herramienta en la cual pues pueden hacer las compras o las consultas necesarias sin tener que estar llamando a la empresa o físicamente movilizándose. Entonces, la que tiene más éxito, obviamente, es la que está más tecnificada. Aquellas empresas que no se tecnifican se van quedando atrás. Como vemos en la presente slide, tenemos un pequeño resumen de lo que hemos platicado, ¿verdad? En el trabajo indicamos que es el esfuerzo que produce un bien o un servicio. La tierra son los recursos naturales o materia prima. El capital son los recursos monetarios
¿Y para qué nos sirve el capital? Para impulsar la producción y la tecnología para sistematizar y eficientizar los procesos. Entonces, el segundo paso sería la circulación y la distribución, ¿verdad? Tenemos el paso 2 y el paso 3. En la circulación, los bienes y servicios llegan a los consumidores. En esta etapa, los bienes y servicios se desplazan hacia adentro de los mercados, eh, ya que yo como persona he elaborado mi producto, o como empresario he elaborado mi producto, hoy lo llevo al mercado. Debo de analizar lo siguiente: cómo lo voy a transportar, cómo y dónde lo voy a colocar, a fin que este producto que yo acabo de producir o que estoy produciendo esté disponible para todas las personas. Este es un puente entre la producción y el consumo. En la distribución, los consumidores obtienen los bienes y servicios y a cambio tienen que pagar un precio. Este precio estará fijado por la oferta y la demanda. La distribución comercial implica las bases del transporte. Desde que sale de la empresa, la comercializa y la coloca en los puntos de venta. El empresario puede utilizar varios eslabones: intermediarios, agentes, minoristas, detalle, mayoristas, etcétera. Las siguientes fases, que es eh, la fase del consumo y la inversión, que serían la 4 y 5, pues nos dicen que la fase del consumo, ya en esta fase es donde se disfrutan los bienes. El consumidor, ya lo adquirió y lo pasa a disfrutar, satisfaciendo las necesidades, considerada como la última fase del proceso productivo. Aquí es donde desaparece la utilización de los bienes. Hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Fase en la que desaparece la utilización de los bienes, el consumo. Pero también tenemos esta última, ¿verdad? Que es la inversión, en la cual decimos que es el financiar un nuevo proceso productivo mediante la adquisición de bienes y capital. A continuación, pues veremos un pequeño resumen de esto que hemos estado platicando, ¿verdad? Que hemos estado conversando, para que ustedes lo vean de una forma más gráfica, ¿verdad? Y pues lo puedan analizar a través de este pequeño video.
Muy bien. A continuación vamos a seguir con nuestra clase con la combinación de los factores, ya que hemos visto pues un pequeño resumen de lo que hemos estado conversando en la presente disertación. Bueno, luego de que contamos con la combinación de los factores, la cual no es más que la relación entre la cantidad máxima utilizando los recursos, que quiere decir los factores productivos, eh, dada una cierta tecnología, trabajo, tierra, capital, más tecnología, con el fin de hacer más eficientes las actividades. Tendremos diferentes combinaciones que se darán dentro de los factores productivos que veremos a continuación. Entre estos factores tenemos factores fijos, variables, divisibles, indivisibles, versátiles y específicos. Veamos ahora los factores fijos. Son aquellos que permanecen constantes dentro de un proceso productivo y van a corresponder a todos aquellos costos fijos, por ejemplo, al alquiler de un local u oficina para la empresa, seguros, etcétera. Estos no dependen del nivel de producción. Esto quiere decir que a menor o mayor producción el costo fijo se mantiene. Estos costos suelen cancelarse mensualmente y pueden modificarse con el tiempo, según las necesidades y situación de la empresa. Los factores variables son aquellos cuyo coste que posee una empresa u organización se modifican según los valores de venta o el nivel de actividad de la empresa. El costo variable aumenta cuando aumenta la producción y disminuye cuando ésta disminuye, obviamente. Pero veamos un ejemplo. Una empresa de logística amplía su flota de camiones. Obviamente necesitará más combustible para prestar su servicio. Mientras mayor sea el volumen de producción, mayores y más diversos serán los costos variables. El manejo adecuado de una empresa, que una empresa tenga respecto al costo variable, convertirá a dicha organización en una más o menos competitiva respecto a la de sus competidores. Con el tiempo, los costos variables pueden estabilizarse y ser controlados. El costo variable se grafica con una línea en dirección ascendente. A mayor producción, mayor costo variable total. Asimismo, los factores divisibles e indivisibles eh, dentro de los divisibles son aquellos que tienen un costo constante, pero que se pueden fraccionar en unidades separadas y perder la eficacia productiva. Tomemos en cuenta eso. Por ejemplo, si tengo un terreno, lo puedo fraccionar o dividir para utilizarlo de diferente forma y fraccionar el costo del mismo. Mientras que ahora veamos los factores indivisibles. Son aquellos que no los puedo dividir porque pierden su eficacia. Veamos un ejemplo. No puedo dividir un camión, por ejemplo, de transporte físicamente. A las personas tampoco las puedo dividir. Estos, digamos, como ejemplos tenemos que yo no puedo decir, bueno, voy a utilizar media persona para el área de producción y media persona para el área de mantenimiento. O el camión, voy a agarrar la mitad del camión y lo voy a utilizar para ir a repartir el producto a zona 5 y la mitad del camión se queda aquí en la empresa para ahorrar combustible. No, no funciona de esa manera. Estos factores, ¿verdad? Que son los indivisibles. Es porque no se pueden dividir, deben de mantenerse. Posterior a esto tenemos los factores versátiles y factores específicos. Los factores versátiles son los que se pueden utilizar de varios usos dentro de un proceso. Por ejemplo, el equipo de trabajo, veamos en una maquila el ejemplo. Unos días un operador puede realizar el proceso de despite y otro día el de coser.
Los específicos se utilizan para un proceso específico, siguiendo el ejemplo de la maquila. Una máquina de coser no se puede utilizar para cortar la tela, ¿verdad? Porque ese no es su uso, no es su objetivo. Porque básicamente su función no es cortar tela, sino coser las piezas para formar el producto. Por eso es que les llamamos factores específicos. A continuación conversaremos un poco sobre los rendimientos decrecientes. Pero pensemos, ¿qué tiene que ver el rendimiento decreciente con el proceso productivo? Ese es muy importante, ya que acá entra el análisis de añadir factores dentro de los procesos. A medida que se va aumentando un factor de producción, pero que se mantenga constante, la producción va decayendo. Entonces es acá donde hablamos de la ley de rendimientos decrecientes. La ley de rendimientos decrecientes es un concepto económico que muestra la distribución de un producto o un servicio a medida que se añaden factores productivos a la creación de un bien o de un servicio. Este es un concepto económico que muestra la distribución de un producto o de un servicio a medida que se añaden factores productivos a la creación de un bien o un servicio. Según la ley de rendimientos marginales decrecientes, incrementar la cantidad de un factor productivo es la producción del bien o servicio en cuestión. Provoca que el rendimiento de la producción sea menor a medida que incrementan un factor. Siempre y cuando se mantenga el resto de factores a nivel constante, el ceteris paribus, normalmente en la función de producción, cuantos más trabajadores hay mayor producción. Es necesario explicar este concepto básico de los rendimientos marginales decrecientes. Veamos, si aumentamos las cantidades de un factor productivo y dejamos fija la cantidad empleada del resto, llegará un momento en el que la cantidad del producto final que obtendremos es menor a medida que vamos produciendo más y más. Puede incluso llegar un momento en el que aumentar una unidad o un factor empleado, por ejemplo, trabajo o maquinaria, la producen o disminuyen. Veamos un ejemplo. No por tener más obreros en una construcción necesariamente el trabajo se realiza de manera más rápida y eficiente. Puede llegar un punto en que tantas personas trabajando en un mismo espacio pueden llegar a causar molestias por falta de espacio y no realicen estas personas sus tareas correctamente. Una mayor cantidad de obreros hará que el nivel de la producción disminuya por cada unidad de obrero empleado. En este caso, el aumento marginal de la producción es negativo. Sucede lo mismo en el factor capital. Por ejemplo, imaginen que tienen un huerto y ese huerto lo trabaja nada más una persona, ¿verdad? El trabajo que tiene que hacer para producir, obviamente es un trabajo grande porque es un huerto, ¿verdad? Es un terreno bastante amplio. Si esta persona compra un tractor, podrá realizar el trabajo eh, mucho mejor, ¿verdad? Pero ojo, si compra otro tractor más, no le servirá de nada, ya que no puede conducir los dos tractores a la vez. Así como el primer tractor hizo que la producción aumentara, el segundo tractor no. Es decir, el rendimiento marginal fue cero al añadir el segundo factor, el tractor. Imaginemos siempre en este caso que le regalan 10 tractores a esta persona, debido a que tendrá que utilizar parte del huerto para aparcarlos o parquearlos, la producción se verá reducida porque es menor terreno para poder sembrar, siendo el rendimiento marginal decreciente por cada tractor que se añade.
Asimismo, pasamos a la ley de rendimientos decrecientes por medio de este gráfico. Si podemos observar, contamos con la salida total, donde se incluye la calidad del